composición de funciones, y yo les dije que nos quedaba un pedacito de composiciones que quería que ustedes maduren un poquito más. Entonces, primero vamos a hacer un repasito de lo que hicimos la clase pasada y después ya terminamos con el tema. ¿Qué era esto de composición de funciones? Era una operación que se hacía entre funciones, en este caso entre dos, se pueden hacer entre más, después si ven los ejercicios para resolver, van a ver que es entre más, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, supónganse que me dan las dos funciones, y en este caso, que lo que primero que veníamos resolviendo es que tanto la función f, que es una función lineal, en este caso, y la función h también, fíjense que es una función lineal, ambas tienen el dominio de los reales. Entonces, en este caso, cuando las dos funciones tienen el dominio de los reales, la función composición también tiene dominio de los reales. Entonces, hasta ahí no nos vamos a preocupar por el dominio. Cosa que nos vamos a preocupar dentro de un ratito. Entonces, supónganse que me piden que las componga, que haga, por ejemplo, H compuesta con F, ¿ven? Y se escribe así, ¿ven? La primera función a la que se aplica la composición es la F, y la segunda es la H. Entonces, fíjense que acá la escribí, ¿ven? H compuesta, o F compuesta con H. Entonces es H de F de X, en el mismo orden, ¿ven? La primera función que actúa sobre la X es la F, y la segunda la H. Bueno, ¿cómo es la cuenta que tengo que hacer? Acá se las voy a hacer, te voy a separar esto un poquito así, hacemos la cuenta entre todos y después se los digo. La hacemos entre todos. Voy a dejar un espacio ahí, la voy haciendo abajo y ustedes van mirando los pasos lindos arriba. Así no, tienen que dejar un poquito más de espacio. No sé si esto lo tuvieron practicando. Miren, tenemos que tener presente las funciones, en este caso la función f y la función h, ¿está bien? Fíjense que me piden h compuesta con, o sea, f compuesta con h, ¿no? La leemos así, miren, en este orden. Entonces, la primera función es la h. Entonces, miramos cuando tengo esta expresión así, la función h. ¿Ven? Que es 3, paréntesis, x más 2. Donde está la x, en la función h, en la segunda función, ahí reemplazamos por la función f. En ese lugar ponemos la función f. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar la x por la f de x, ¿ven? Ahí yo se las puse en rojo. ¿Ven? La función h es 3x más 2. Entonces yo reemplacé la x, este lugar, y le puse la f de x. Después lo dejé todo tal cual. Acá vieron que tenía un paréntesis, dejé el paréntesis, dejé todo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Después, en el siguiente paso, lo que hago es cambiar la función f por su expresión, o sea, por su fórmula. Pónganla entre paréntesis también. Esto, ¿ven? Acá yo no lo puse, pero ¿ven? Podrían hasta ponerlo entre paréntesis y acá estarían de más. Pero si están de más no pasa nada. El tema es cuando no están de más y no se ponen. ¿Ven? Lo que está en rojo es justo la expresión de la función f. Y después lo que hago es opero, ya está. Hago las cuentas como para que quede una expresión un poquito más linda. Por ejemplo, este 4 con este 2, lo sumé y me quedó menos 2. ¿Ven? Nada más que eso hice en ese paso. Y después hice una distributiva con el 3. Y esta es la expresión de la composición. Es 6x menos 3. Entonces yo podría escribir que h, bueno, f compuesta con h, es igual a 6x menos 6. Esta es la expresión, o sea, cómo se calcula la nueva función. Es como una nueva función, la tienen que ver como una función, así como vemos la h, como vemos la f, vemos f compuesta con h, que tiene esta forma. Es otra nueva función. Y el dominio de esta función son los reales. ¿Por qué son los reales? Porque las dos funciones que la componen tienen como dominio los reales. ¿Bien? Pero fíjense si me lo piden al revés, o sea, fíjense que acá no vale la propiedad conmutativa, porque si lo hacemos al revés, esperen que ahora les muestro la otra. Voy a correr a ustedes para acá. Vamos a bajar un poquito acá. Y hacemos la composición al revés, o sea, ponemos la h primero. A ver, ahí para que vean las funciones. Miren cómo es. Es h compuesta con f. Entonces, miremos la función f, la forma que tiene la función f, 2x menos 4, acá tengo la función f, y donde tiene la variable x, ¿ven? Tengo 2x menos 4. Entonces, donde aparece la x, ahí cambiamos por la h, porque es la que está adentro, ¿ven? 2h de x menos 4. ¿Se entiende? Cambié la x por la h. Y en el siguiente paso, ¿qué hago?
cambio la h por la expresión que tiene la h. Ven que la expresión de la h es 3, paréntesis, x más 2. Entonces pongo eso por la expresión. Y todo lo otro lo dejo igual. Fíjense que es lo que me quedó negrito. Bueno, acá lo que puedo hacer es primero la propiedad distributiva acá adentro, podría hacerla. Entonces me va a quedar 3x, ¿no? Más 6, ¿no? Y ahí se termina porque fíjense que acá tengo el 2, paréntesis, así, ¿no? Y el menos 4 siempre está separado. Entonces acá me va a quedar 6x más 12 menos 4. ¿Ven? Que es lo que me quedó acá, mirá, 6x más 12 menos 4. Y después si se da cuenta, 12 menos 4 y me dio 8. Y esta es la expresión de h compuesta con f. ¿Ven? No me dio lo mismo. No siempre da lo mismo. Ahora vamos a estudiar lo último cuando me da lo mismo que pasa. Pero ven, acá no me dio lo mismo. Esta es la expresión de una y esta es la expresión de la otra. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que no es lo mismo hacer f compuesta con h que h compuesta con f. No vale la conmutativa acá. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí, profe. Entonces, ahora, por ejemplo, me podrían pedir, además de esto, que ya lo sabemos hacer, y después vamos a hacer unas cuantas más, por ejemplo, f compuesta con h de un valor particular, por ejemplo, de 2. Entonces, acá tengo dos formas para hacerlo. Una forma, a ver si estamos de acuerdo, es, una vez que tengo la expresión, o sea, hacer la expresión es hacer todo este caminito, ven, como dice f, es este caminito de acá, hacer todo este trabajito, llegar a la fórmula, ¿no? Llegar a la fórmula que es 6x más 8, y después reemplazar la x por 2. Reemplazo la x por 2, acá pongo 2, entonces me va a quedar 6 por 2, 12, más 8, 20, ¿no? Entonces quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 2, acá vamos a hacer los circulitos, que si tengo, lo vamos a hacer en chiquito así para no... Voy a hacer los tres conjuntos para que ustedes, porque después los voy a necesitar. Entonces yo tengo el 2, este 2, que está acá. ¿Están de acuerdo? Y el 20 está al final. Y lo que hace la función composición es que al 2 me lo lleva al 20. ¿Entendió? Y la expresión es 6x más 8. 6x más 8. Pero uno podría hacer los tres caminitos. Hacer, bueno, a ver qué pasa. Primero actúa sobre el 2 la función h. Entonces, digo al 2, la función h, no la función f, la función h. Entonces la expresión de la función h es esta. Es 3x, lo voy a escribir acá. Es 3x más 2. No, 3 paréntesis, x más 2. Entonces al 2, ¿en qué me lo transforma? En el 12, ¿no? ¿Ven? Porque hago 3, 2 más 2, 4 por 3, 12. La h me lo lleva al 12. Y después viene la función, esta es la h, la función g. Y entonces miro la forma que tiene la función g. Me voy un poquito para arriba a ver si se las muestro. Ahí, la función g. Ahí, tengo que ir un poquito más arriba. A ver si la vemos. La función es 2x menos 4. Ahora se las copio. Es 2x, la función de la g era 2x. F era, Moni. Ah, F. Ah, tenés razón. Ah, tengo que... Y no sé por qué puse G porque ni siquiera aparece. La función F, pero era 2x menos 4, Hugo, a ver. Sí, 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 sí. muy bien, gracias. Es 2x menos 4. Entonces ahora multiplico el 12, 2 por 12, 24, menos 4, 20, ¿ven? Me lo lleva al 20. ¿Se entiende? Serían como los dos caminitos para hacer. Lo que nosotros hacemos es, por ahí, saltearnos el del medio, ¿no? Esto lo podemos hacer tranquilamente cuando los dominios de ambas funciones son los reales. Bueno, y acá, eso es cuando me lo piden en un punto en particular. Bueno, y la otra, bueno, esta me daba 20 y si la hacemos en la anterior me daba 6. A ver si hacemos, mira, acá yo puse F y
No hay, no, sí está la F, claro, no está la G. Vamos a hacer la anterior, a ver, vamos a hacer la que me da 6. A ver si está bien. A ver, con el 2. Entonces viene la F y tendría que tener la expresión de la F. Tiene que la vamos a copiar. La voy a poner acá, mira. La voy a llevar acá, así lo vemos todos juntos. Y lo vamos para acá abajo. La vamos a poner acá, mira. Ahí, así la tenemos todos. Voy a borrar. Ahí las tenemos las dos. Entonces, miren, vamos a hacer la de F. Primero viene la F. Y toma el 2 y hago 2 por 2, 4, ¿no? Menos 4, 0. O sea que la F me lo lleva al 0. Y la G, cuando pongo el 0, acá en esta función, 0 más 2, 2, por 3, 6. ¿Ven? Me lo lleva al 0. Y este caminito. Y en cambio, cuando yo tengo la expresión, al 2 directamente me lo lleva al 6. Y esa expresión, habíamos dicho que era, tengo un poquito más arriba, de la función compuesta era 6x menos 6. ¿Ven? Entonces, dejamos, la función compuesta era 6x menos 6. Entonces, Profe, hago. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? Me mareo cuando veo que usted dice que siempre la primera función es la que está como dentro del paréntesis, ¿sería? Sí. Me pierdo mucho en cómo ubicarla. Claro, vos tenés así, mirá. En este caso, si la primera vez que la función esta es la f, entonces esto sería así. F compuesta con la con g. Una vez que vos sabés así que esta es la primera función, es como que léelo así. Esta es la primera función. Y esta es la segunda. Después el armado ya viene fácil, porque es g, esta que está acá, es g de f de x. Y ahora te muestro esto para que te dé como algo para que te des cuenta. ¿Ves que la x está con la f? Está la x y después está la f. Entonces, esta es la primera función que actúa sobre la x. ¿Está bien? Sobre el dominio sería. Entonces, tomo la x, el 2, y primero aplico la f. Y ahí me da un resultado. Viene la g, toma la imagen de la f, o sea, el resultado que me da la f, que en este caso es el 0, es la imagen del 2 por la f. ¿Está bien? Entonces, la G toma la imagen, lo que me devolvió la F, y lo aplico en la... ¿Sí? Eso tienen que mirar. Profe, Sí. no entiendo lo de la G. ¿Eso nos lo dan ustedes o la tenemos que sacar nosotros? Las funciones, Claro, porque la función G. no, las dos funciones te las vamos a dar nosotros. El ejercicio va a venir así, mira. A ver, lo vamos a aclarar todo de nuevo. Nosotros, ¿ves cómo venía el ejercicio? Te damos la función F, la fórmula de la función F, y te vamos a dar la fórmula de función. En este caso era H, no sé por qué aparece la G. ¿Ven? Las dos funciones. Digamos, la F y la H. Y después te puedo pedir que vos hagas H compuesta con F. Uy, se me hizo una raya. Esperen que voy a borrar. Te puedo pedir que hagas, no sé por qué se parece esa raya larga. Te puedo pedir que hagas H compuesta con F. ¿Está bien? Si te pido H compuesta, acuérdense que se lee así. H compuesta con F, esto es F de H de X. O sea que la primer función que actúa sobre la X es la que está más cerca de la X, ¿ven? Es la H, y después la F. O sea que acá estamos hablando del dominio Gracias, profe. de... Y la H es la primera función. O sea, la que ponemos acá es la primera función, que es la que va adentro. Y la que ponemos acá es la que va afuera. ¿Está? Siempre es así. No le vamos a pedir que ustedes propongan. Lo que tienen que encontrar es la fórmula de esa composición. Eso sí se la vamos a pedir. O sea, le damos las dos funciones, la F y la H, y ustedes tienen que encontrar la fórmula que tiene la composición. ¿Está? Ahora vamos a hacer unos cuantos más, así no se preocupen. Bueno, entonces el dominio no tiene que preocuparse, si de las dos funciones son los reales, el dominio son los reales. Ahora, el problema que se nos presenta ahora a nosotros es qué pasa cuando los dominios de las funciones no son los reales. Por ahí el de una sí, el de la otra no, o el de ambas no son todos los reales, sino que son un conjunto, un subconjunto de los reales, o sea, un intervalo. ¿Qué pasa con el dominio de la composición? Nos tendríamos que preguntar. ¿Cómo me doy cuenta cuál va a ser el dominio de la composición? Entonces, acá les vamos a tener que explicar un par de cositas.
A ver, miren. Si ustedes ven la fórmula, ¿se acuerdan que nosotros cómo determinamos el dominio de una función? Bueno, mirando la fórmula, ¿no? O mirando el gráfico, pero si tenemos la fórmula, mirando la fórmula. ¿Cuál será el dominio de esta g? Si tengo una raíz par. ¿Se acuerdan que lo que está dentro de la raíz, que en este caso es el x más 1, ¿cómo tiene que ser ese x más 1? Que es el radicando de una raíz de índice par. ¿Qué condiciones tenía que cumplir? No tiene que ser negativo. No tiene que ser negativo. Entonces, lo que le imponemos es que eso sea mayor o igual que 0. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en el trabajo práctico 5. O sea, x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Los valores que son menores que menos 1 no los puedo poner acá adentro, porque me va a dar un número negativo y no tengo la raíz cuadrada de un negativo. ¿Está bien? Entonces, por un lado el dominio de la g es este. Ahora quiero que ustedes me digan cuál es el dominio de la f. ¿Qué pasaba cuando había un denominador? Ese denominador no se me podría hacer 0. Entonces tenía que sacar esos números que yo reemplazando acá en la x me hiciera que esa cuenta me dé 0. ¿Qué número no puedo poner acá? A ver. El -1 y el 1. O sea, que, cuadrado es un módulo. Bien, ahora lo resolvemos. O sea, vos me decís que no puedo poner ni el valor 1, porque cuando yo hago 1 al cuadrado me da 1, y hago 1 menos 1 y me da 0, ni tampoco me decís que puedo poner el menos 1, ¿ven? Entonces le saco esos dos. Porque cuando hago menos 1 al cuadrado me vuelve a dar 1, y 1 menos 1 es 0. Si no me doy cuenta porque él lo sacó mentalmente y está muy bien, otra forma es decir, bueno, me planteo esta ecuación, que x al cuadrado menos 1, en realidad está mal dicho de una ecuación porque tengo un distinto, pero vamos a hacerlo así, me parece que a ustedes les resulta más fácil. No puede darme 0, entonces despejo ese 1, me queda al cuadrado y me da 1, y después me tengo que acordar de que cuando despejo un cuadrado, tengo que poner módulo. Entonces me queda la raíz cuadrada de 1, que es 1, tengo un poquito para acá. Y ahí despejo el módulo, me queda módulo de x igual a 1, entonces me queda x igual a 1 o x igual a menos 1. En realidad es distinto, ¿no? Esperen que ahí ya me estoy yendo. Acá debe ser distinto, ¿ven? Ahí era distinto, distinto, distinto. Está como medio mal caminar por distintos, pero bueno, lo hacemos todo por si quieren por el igual y después ponemos distinto. Ven, así sale, pero también sale mentalmente, ¿eh? Como ustedes quieran, esto se lo podemos, si ustedes escriben directamente esto, está bien. Entonces, el dominio de la g, los mayores iguales que menos 1, y el dominio de la f tiene que ser distinto de 1 o de menos 1, ¿está bien? Bueno, esos son los dominios y eso ya lo sabemos hacer. O sea, mirando la fórmula, nosotros determinamos el dominio. Ahí lo borré porque, chicos, se los dejo acá, ven, escrito. Ahora nos olvidamos de esto, vamos a hacer la expresión que tiene la composición. ¿Qué vamos a componer? Vamos a componer g compuesta con f. ¿Está bien? O sea, la primera función que va a trabajar sobre el dominio es la g, y después la f. Entonces, miren, la expresión es así, ¿ven? F de g de x. O sea, la que va dentro de la f es la g. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la composición? Mirar la forma que tiene la función f, y en el lugar donde está la x, pongo la g. ¿Ven? Entonces, ¿cómo va a quedar? Ese paso yo no lo hice, así que se los hago acá. Nos va a quedar así, miren, 1 dividido g al cuadrado menos 1, ¿está bien? Es g de x, pero bueno, es g de x al cuadrado menos 1. Y después, ¿cuál sería el segundo paso? Que es el que yo les escribí acá. En donde estaba la g, pongo la expresión de la g. ¿Ven que está la expresión de la g? Raíz de x más 1, esto que está entre paréntesis ahí, es la g. Lo bueno que justo el 2 se me va con la raíz, ¿ven? Entonces me queda x más 1 solamente. Que lo junto con el otro 1 y me da, miren la expresión que sencilla que nos quedó, 1 sobre x. ¿Está bien? Les borro y miren los pasos a ver si lo entendieron. Esto quiero que revisen. Esto ya lo sabían hacer de la clase pasada, pero bueno, lo vamos a volver a mirar. Entonces,
Miro la expresión de la G, de la F, que es la segunda función, y donde está la X, reemplazo por esta expresión, por raíz de X más 1. Y me queda el cuadrado. De justo el cuadrado se me va, este cuadrado se me va con esta raíz. Y me queda X más 1 solo. Y el menos 1 es el que tenía. Entonces cuando lo junto, más 1 menos 1, me da 0 y me queda esta expresión. Esta es la fórmula que tiene la composición. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esa función? Todos los Son reales todos menos los 0. reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Bien, entonces yo podría decir que el dominio de la composición son todos los reales menos el 0. Y no es así. Ahora vamos a ver por qué no es así. Entonces, cuando tengo una función así, como una G sola, o sea, esa es la función, yo mirando la fórmula sé cuál es el dominio de la F. Pero cuando la función viene de una composición, no sirve. No puedo mirar la fórmula para saber cuál es el dominio y ahora van a ver por qué. Por ahora quedémonos con lo que dijimos, que pareciera que fueran los reales distintos de 0. Pero ahora van a ver por qué no. Vamos a hacer, les quiero que ustedes me entiendan por qué no. Ven, acá tenemos las dos funciones, yo creo que ahí se las puse, la función f y la función g. Vamos a escribir acá el dominio. ¿Quieren esta? Nos había quedado que x tenía que ser mayor igual que menos 1, ¿no? Y esta tenía que ser los x, el dominio de ella, ¿no? Distinto de 1 y los x distintos de menos 1. Esos eran los dominios que tenían las funciones. A ver si me ve un poquitito para arriba. Ahí, miren. Acuérdense la expresión que tenía, ¿no? A ver, esto lo voy a poner ahí. A ver si lo ven. Ahí, no me voy a ir un poquito para abajo para que vean las dos funciones. Ahí está. Ahí me quedé. Miren. Si vamos a hacer la composición F. A ver, ¿qué puse acá? F compuesta con G. G es la primera, sí. Es G, ¿no? Compuesta con E. Ahí, ¿no? La primera función es la G. ¿Ven? Esto es, para la chica que no entendía bien. Es G quiero que sea primera y la F segunda. Entonces esto es F de G de X. Entonces, estos X son de la G, son los del dominio de la G. Miren, acá tengan presente la función. Entonces, la primera función que va a trabajar sobre la X es la G. Entonces yo le digo, bueno, a ver, ¿se acuerdan que el dominio de esta función, de la composición, son cualquiera menos el 0? Pero a ver, ahora yo les pregunto, si hubiésemos respondido cualquiera menos el 0, yo acá podría haber puesto cualquiera menos el 0, pero miren, ¿qué pasa si pongo el menos 2? El menos 2 no está en el dominio de la primera función. Entonces, cuando la primera función lo quiere tomar y lo quiere poner dentro de esta función, no la puedo trabajar, ¿se entiende? Porque esta función es raíz de x más 1. Entonces, si yo quiero ver el menos 2, ¿dónde me lo manda la f? Si yo directamente lo reemplazo en la función, en la fórmula de la composición, me lo mandaría el menos 1/2, ¿o no? ¿Ven? Pero no lo puedo tomar por etapas, porque fíjense que el menos 2 no me lo puede tomar la G. Entonces el menos 2 no forma parte del dominio de la composición. Por más que la fórmula me lo permita, si yo lo quiero hacer por etapas, no puedo. ¿Se entendió lo que dije? Lo vuelvo a decir. Olvidémonos de la forma que tiene la composición, si quieren. Y hagámosla por etapas. Digo, bueno, al menos 2, ¿a dónde me lo manda la G? Y el menos 2, la G no lo puedo trabajar, porque la fórmula de la G es x más 1. Y si pongo el menos 2, me va a dar raíz de menos 1, y no puedo. O sea que el menos 2 ya sé que no forma parte del dominio de la composición. Ni tampoco quién otro no me va a funcionar. Ninguno de los que caigan acá, afuera de este intervalo. ¿Se entiende? Solo voy a poder poner acá los números que sean mayores o iguales que menos 1, porque cuando me lo toma la G no me lo puede mandar acá. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que el dominio de la composición influye el dominio de la primera función. Sí o sí va a influir el dominio de la primera función, porque no le puedo dar esos valores. Por más que yo vea la expresión que pareciera que funciona, no. Entonces, ya sabemos que el dominio de la composición tiene que ver el dominio de la primera función, porque es donde se aplica la primera función, ¿no? Entonces, ya sabemos que x tiene que ser mayor o igual que menos 1. No puedo poner dentro del dominio de la función elementos que no sean mayores o iguales que menos 1.
Bueno, entonces, teniendo esa salvedad, que al 2 no lo puedo poner, les pregunto, ¿dónde me lo manda el 3 la G? Bueno, el 3 sí se lo puedo poner, ¿ven? Me queda raíz de 3 más 1. La raíz de 3 más 1 es la raíz de 4, y la raíz de 4 me da 2. Entonces, el 3, la función G, me lo lleva al 2. ¿Están de acuerdo? Y el 2, la función f, que la función f tiene como fórmula 1 sobre x al cuadrado menos 1, me queda 4, ¿no? Menos 1, 3, me lo llevo a 1/3. Ahí funcionó. Y si yo quería ver directamente, ponía acá 1, 3, y ven que la función, la composición también me la llevo a 1/3. ¿Ven? El 3 funciona. O sea que el 3 pertenece al dominio de la composición. ¿Qué pasa con el 1? Vamos a ver qué pasa con el 1. El 1, la función g, si se lo puedo dar, ¿no? Me queda raíz de 2. El 1 me lo lleva a la raíz de 2. La función g, porque hago la raíz de 1 más 1. Este funciona acá. Y la raíz de 2, ¿a dónde me lo lleva la función? La otra función. Bueno, entonces tengo que poner 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado menos 1. ¿Acaso se me va? Así que me queda 1 sobre 1. O sea que también funciona. ¿Está bien? Parece que tanto el 3, ¿sí? Pero no es menos 1, porque está restando ahí en el Claro, F, sí, me queda así, ¿no? 2 menos 1. menos 1. Pero me da 2 menos 1 es 1, Ah, ¿no? claro, no ¿Está bien? dije nada. Sí, sí, no, yo también me equivoco ahí. Entonces, Está bien. me da 1. Pero funciona, o sea, tanto el 3 como el 1 están dentro del dominio. Pero tampoco puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, por ahora va veniendo. Miren el 0. El 0, ¿se lo puedo dar a la función g? Sí, ¿no? Me queda raíz de 0 más 1. O sea, la raíz de 1 me queda. Que es 1. O sea que el 0, ahora les cambio el color, el 0, la función g me lo lleva al 1. Pero el 1, cuando lo quiere tomar la otra función, ¿qué pasa? Cuando lo quiere tomar la función f. Me va a quedar 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Y ahí me va a dar 1 sobre 0. No puedo. O sea que el 0, si bien me lo puede tomar la función g porque pertenece al dominio de la primera función, su imagen no pertenece al dominio de la segunda función. Entonces el 0 lo tengo que sacar también. Entonces, cuando uno quiere estudiar el dominio de una composición, ahí se lo dejo así, no tenemos que ver la fórmula de la composición. No siempre funciona, a veces sí, pero a veces no. Entonces, no tenemos que ver la fórmula que tiene la composición. Tenemos que trabajar con los dominios de las dos funciones que la componen. Entonces, ¿cómo hago para calcular el dominio de la composición? Es el dominio de la primera función, sí o sí, de la primera función que actúa. En este caso, tengo que estudiar el dominio de la primera función de la g, y esos van a estar en el dominio de la composición, pero además voy a tener que sacar aquellos elementos de ese dominio cuya imagen no esté en el dominio de la segunda. Entonces, por ejemplo, este lo tenía que sacar porque no pertenece al dominio de la g, de la primera función. El 3 sí pertenece al dominio de la primera función, el 1 sí, pero fíjense que el 0 pertenece al dominio de la primera función. Pero la imagen de 0, que es 1, no pertenece al dominio de la segunda función. Entonces, además lo tengo que sacar. Entonces, ¿quiénes tengo que sacar para que formen el dominio de la composición? Solamente tiene que estar el dominio de la primera función, y además de ese dominio tengo que sacar todos aquellos elementos cuya imagen no pertenezca al dominio de la segunda. Bueno, parece re complicado, pero no es tan complicado. Lo que tengo que sacar para encontrar el dominio, miren, acá se los escribí, está en el apunte, pero quiero que lo vean, ¿ven? Para calcular el dominio tengo que calcular, los tres tienen que pertenecer al dominio de la función f, de la primera función,
porque esta es la que actúan los primeros elementos, y además, la imagen de la primera función que pertenezca al dominio de la primera. ¿Bien? La imagen, eso significa esto. La imagen de la función debe pertenecer al dominio de la primera. Les hago un ejemplo y van a ver que con un ejemplo se entiende bien. Miren en nuestra función. ¿Cuál es el dominio de la primera función? El dominio de la primera función iba desde 1, desde -1 incluido hasta infinito. Eso valía. Pero además, tengo que sacar aquellos elementos que cuando yo los pongo en la primera función, su imagen, el resultado de esta cuenta, tenía que pertenecer al dominio de la segunda. Y para pertenecer al dominio de la segunda, esta cuenta no me podía dar ni 1 ni -1. A ver si se entiende. Miren, teníamos la función, la primera función que era la g, y el dominio de la g, la expresión, les pongo la expresión y el dominio. La expresión de la g era la raíz de x más 1. ¿Está bien? Esta era la expresión de la g. Y el dominio de esta función eran un intervalo que iba cerrado que iba desde -1 hasta infinito. Esperen que me quedó muy feo el infinito. Desde -1 a infinito. ¿Ven? La fórmula que tenía la f, perdón, que era la segunda función, era 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y el dominio de esta función eran todos los reales que no fuesen ni el 1 ni el -1. Entonces, ¿cómo hago para calcular el dominio de la composición? Para calcular el dominio de la composición va a ser el dominio de la primera función, que en este caso, mi primera función es la g, entonces es el dominio de este. Ya seguro que este dominio, más de esto no voy a poder tener. Pero además, ese dominio lo voy a tener que intersectar ¿con quién? Con los elementos que cuando yo los pongo acá, la imagen, el resultado que me da acá, me da justo como resultado 1 o -1. Eso los tengo que sacar. ¿Se entiende? O sea, si yo acá pongo un elemento que está en el dominio, pero cuando yo hago la cuenta me da 1 o me da -1, como no puede ser porque me lo va a tomar la segunda función, los tengo que sacar. A ver si se entendió. Yo tengo los tres conjuntos. Acá voy a poner el dominio de la primera función, si está la g, acá va el dominio de la g, pero además tengo que sacar el elemento que cuando yo viene acá me da, por ejemplo, 1 como resultado, porque el 1 no lo puede tomar la f. ¿Se entiende? Y el elemento que está acá, cuyo resultado me da -1, tampoco lo puedo tomar, porque la f no lo puede tomar. Entonces, además tengo que sacar esos elementos. ¿Cómo hago para encontrar esos elementos? Bueno, no es tan difícil. La imagen de la función, ven, copio la fórmula que tiene la función, la primera función, y pongo que sea distinto, le pongo la condición del dominio de la segunda, y ya está. ¿Ven? Digo que el resultado de esta cuenta, que es la fórmula que tiene la función, no me puede dar ni 1 ni -1, y ahí resuelvo. ¿Cómo se resuelven estas dos ecuaciones que nos quedaron acá? Esta, que no la tomé, no la desarrollé. ¿Por qué no la desarrollé? Porque la raíz cuadrada de un número siempre va a ser un número positivo, ¿no? O sea, no importa que x ponga acá, los x que yo pueda poner acá, cuando yo le calculo la raíz cuadrada se me va a dar un número positivo. Así que no va a haber ningún elemento de x que hagan que esto me dé -1. Entonces esta la dejo. Y tomo esta, porque sí, puede haber algún valor acá que la x haga que esto me dé 1. Entonces la desarrollo. ¿Qué hice para ver? Esperen que acá borro, así lo ven. Esperen que acá me moví un paso y a lo mejor no lo ven. Me quedó así. Usted tiene esta ecuación para resolver. X más 1, creo que me equivoqué. Distinto de 1. Paso esta raíz, ¿ven? Esta raíz al cuadrado, entonces me va a quedar x más 1 distinto de 1 al cuadrado, que es 1, o sea, x distinto de 1 menos 1
x distinto de 0. ¿Se entiende? Esta acá me parece que yo quedó medio confuso. Esperen que se lo voy a sacar. Esto no iría. Profe, no sé si esto justo dio en este ejercicio, pero puede ser que también, fijándonos en el dominio de la función compuesta final, o sea, sería tener en cuenta el dominio de la primera función y el de la función compuesta. Sí, a veces sale y a veces no. Sí, ya sé lo que vos me Ah, decís, porque justo la otra tenía esta forma. Ah, te puse otro ejemplo. Esta forma. Entonces vos decís, tomo el dominio de la primera y sé que no le puedo dar el 0. En muchos casos sale. Sí sale. Pero como no sale siempre, ya te voy a poner otro ejemplo, no podemos decir que siempre es así. ¿Se entiende? Pero bien tu no, apreciación. por Me eso encantó. preguntaba si era justo que se dio en esta o siempre se No, puede en sacar así. muchos se da. Sí, se dan muchos casos. Pero no en todos. Entonces no podemos. Porque si no, se lo que vamos a estar diciendo, para cada forma una regla. Entonces, si tenemos que estudiar para cada forma una regla, es más difícil que estudiarse esto. Me parece a mí. Pero sí, podés ponerlo como para chequearlo. Pero bien, me encantó la percepción que hiciste. Bueno, y así sabemos que no puede ser el 0 además, entonces a todo el dominio que teníamos de la primera función le tenemos que sacar el 0, ¿ven? La primera función se acuerdan que eran los mayores de -1 y ahí le saqué el 0. Entonces el dominio de la composición, miren cómo nos quedó, a ver si lo escribí acá abajo, creo que sí. Ahora hacemos otro igual, ¿eh? Miren la forma que tiene la composición, 1 sobre x, solo no puede ser 0, pero el dominio de esta función no es solamente el 0, todos menos el 0, sino que es desde -1 hasta 0 y de 0 a infinito, ¿ven? Es este, lo que está acá en amarillito. Ahora eso se lo voy a marcar con rojo. ¿Está bien? Entonces, si yo me dan una función cualquiera, yo determino el dominio mirando la fórmula. Pero la composición no funciona, porque si yo quería determinar el dominio mirando la fórmula nada más, fíjense que no es esto. Porque acá le puedo poner valores negativos, le puedo poner el valor -2. Pero en cambio el -2 no pertenece al dominio, porque no me lo podía tomar la primera función. Entonces recuerden, para encontrar el dominio de una composición, primero que no lo hago mirando la fórmula. No puedo, no funciona siempre. Eso es una cosa que tienen que tener en presente. Y lo otro que tienen que tener presente es cómo lo saco entonces, si no lo puedo sacar mirando la fórmula. Bueno, es el dominio de la primera función, intersección. Aquellos x que pertenecen al dominio de la primera función, cuya imagen no pertenece pertenece al dominio de la segunda, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, así. Profe, disculpe, pero ¿por qué quedó, o sea, el 1, que no podía estar incluido tampoco, cómo No, pero estaría? el -1 sí podía estar incluido, ¿eh? Mirá que era mayor, ¿eh? Al -1, porque el -1 es de la segunda función, ¿eh? Este -1 era el de la segunda función, ¿ves? Es el dominio de la primera, ¿está? Vamos a ver otro ejemplo, así lo terminamos de entender, y si no vuelvo a ese, a ver si lo entendés. Vamos a hacer uno muy parecido, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Miren, acá tenemos las funciones, espero no haberme equivocado. La función f se la puse en rojo, miren. Y la función g, que es esta. Entonces, vamos a determinar los dominios. ¿Ven? Cuando a mí me la dan así la función, que es una función f, que no es compuesta por nada, porque no aparece ninguna composición, si no tenía que aparecer un cerito así y una f, por ejemplo, si ya es la forma de una composición. Así que en eso quédense tranquilos. Si está la letrita así sola, es una función. ¿Cuál es el dominio de esta función g? Entonces, el dominio de esa función g, tengo que imponer que lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? O sea, x mayor o igual que 6. Ese es el dominio de la g. Y el dominio de la f, si ustedes lo ven, tengo que imponer que x al cuadrado menos 4 no sea 0, ¿no? Solo no sea 0 porque es un denominador. Y de acá sale que x al cuadrado tiene que ser distinto de 4. Se parece mucho a lo que hicimos hoy, ¿eh? O sea, x al cuadrado distinto de... Bueno, acá ya no pongo más el cuadrado, perdón. De la raíz de 4. Y entonces acá, acá tengo que poner módulo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de acá me va a quedar x igual a 2. O x, o sea, distinto, ¿no? Distinto ahora es distinto. Y x distinto de menos 2. Entonces,
El dominio de la G son los mayores iguales que 6. Y el dominio de la F no puede ser ni 2 ni menos 2. ¿Está bien? Esos son los dominios de las dos funciones que van a componer mi función y a ver cuál, porque a ver en qué orden me las piden. Para ver quién es mi primera y quién es mi segunda. Bueno, acá, esto lo borro porque ya lo hemos anotado. Determinar el dominio de cada una de las funciones, ya lo hicimos. Calcular la expresión que define la función G compuesta con F. ¿ves? La primera función es la G y la segunda función es la F. Entonces, vamos a determinar la expresión. Esto ya lo tenemos un poquito más claro. Vamos a determinar la expresión. Voy a ir acá abajo. Bueno, lo hacemos acá, miren. Entonces, como la primera función es la G, miramos la expresión de la F, que es 1 sobre x al cuadrado menos 4. Pero en lugar de poner x, ¿qué voy a poner? Raíz de x menos 6. ¿Están de acuerdo? Que va a estar elevada al cuadrado, ¿ven? Al cuadrado menos 4. Lo que está en negro es la expresión de la f, de la segunda función, y dentro de la segunda función yo le puse la g, que es raíz de x menos 6. Justo esto se nos va, porque esto sería un poquito más para acá, entonces nos va a quedar así, miren, 1 sobre x menos 6 menos 4. O sea que nos va a quedar 1 sobre x menos 10. Esta es la expresión que tiene. Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿cuál es el dominio de esa expresión? Ustedes me van a decir todo menos el 10, ¿no? Pero como esta no es una función cualquiera, sino que es una g, ¿no? Una g, esperen que borro, me quedó mal. ¿No? La primera función es la g y la segunda es la f. Entonces, como viene de una composición, sé que el dominio no lo puedo determinar mirando la expresión. A veces funciona y a veces no. Entonces, como a veces sí, a veces no, no lo puedo determinar. Pero parecería que fueran los x distintos de 10. Eso parecería que no le puedo dar. ¿Cómo hago para determinar el dominio? Entonces, es el dominio de la primera función. Esperen que vamos a mirar, vamos a ir hacia abajo. Acá les puse el dominio de la primera función, que son los x mayores que 6. ¿Ven? Y el dominio de la f son los distintos de 2 y menos. Eso ya lo teníamos. Acá encontramos la expresión, acá se la dejé anotadita, ¿ven? Bien prolijita, que es 1 sobre x menos 10. Y ahora vamos a determinar el dominio. Antes de determinar el dominio, yo quiero que entiendan por qué no lo puedo determinar mirando esto. Por ejemplo, si tomamos el 6 está en el conjunto, en el dominio, ¿no? de la composición. Fíjense que el 6 funciona, porque la primera función lo puedo tomar al 6. El 6 me lo lleva al 0, ¿no? La primera función. La segunda función toma el 0, pongo el 0 acá y me lo lleva a menos un cuarto. Entonces el 6 está en el dominio de la composición. El 10, por ejemplo, si tomo el 10, hago 10 menos 6, que es 4, la raíz de 4 es 2, así que al 10 me lo lleva la primera función al 2, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la otra función quiere tomar al 2? El 2 no pertenece al dominio de la segunda función. Entonces el 2 no me lo puedo llevar a ningún lado. Ese es el problema, ¿ven? Que el 10 está en el dominio de la primera función, pero la imagen del 10, que es 2, no pertenece al dominio de la segunda. Entonces yo tengo que sacar al 10. Que otra vez coincide con lo que dijo un compañero, pero no siempre. ¿Se entiende? Entonces, además de sacarlos del dominio de la primera función, tengo que sacar aquellas imágenes que no pertenecen al dominio de la segunda, como por ejemplo el 10. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuántos, además del 10, qué otro más tengo que sacar? Entonces, para ver eso, lo que hacemos es plantearnos esta cuestión. Los X del dominio para calcular el dominio de la composición tienen que ser, vieron que esta es la primera función. Los X pertenecen al dominio de la primera función, que es la G, intersección, bueno, aquellos elementos del dominio que pertenezcan, cuya imagen pertenezca al dominio de la segunda. Entonces, ¿cuál es el dominio de la primera función? Son los X mayores que 6.
los x mayores que 5, por un lado. Y además, g de 6, o sea, los valores de g de 6 no. La imagen de la función que es esta, no puede ser ni 2 ni menos 2. ¿Ven? Que era la condición, fíjense, que tenía la f. ¿Ven la condición de la f? Ven que la condición de la f era que no puede ser ni 2 ni menos 2, entonces, cuando yo planteo esto, planteo que la g, la imagen, no puede ser ni 2 ni menos 2. La imagen. Entonces, ¿qué x tengo que poner yo acá? Los x que yo pongo acá, cuya imagen me da 2 o cuya imagen me da menos 2, los tengo que sacar. Entonces ahora vamos a ver la cuenta que tenemos que hacer. Entonces el dominio de la primera ya lo que nos quedaba, y fíjense que eso g, esto que está acá, es la fórmula que tiene la función, distinto de 2, y después distinto de menos 2. Entonces planteemos primero 2. Acá tenemos como 2 ecuaciones para resolver. Distinto de 2, bueno, paso el 2 al cuadrado, me queda 4, y después paso el 6. O sea, ven acá me quedó distinto de 10, que es lo que nos había quedado hoy, que no podía ser 10. Y cuando lo planteo distinto de menos 2, una raíz cuadrada siempre me va a dar un número positivo, así que siempre va a ser distinto de menos 2. O sea, se verifica para todos los x mayores que 6. Cualquiera que yo pueda poner acá, me va a dar distinto de menos 2. Entonces, el único que tengo que sacar, de nuevo, es al 6, al 10, perdón. Entonces, ¿cómo me queda el dominio? El dominio es el dominio de la primera función, que era, esperen que lo vamos a hacer con la reglita. Es el dominio de la primera función, que eran los mayores que 6, mayores iguales que 6, entonces son estos, vamos a hacer en fucsia, esperen, son estos, todos estos, donde está incluido el 6, pero además tengo que sacarle el 10. Acá está el 10, lo vamos a tener que sacar, ¿está bien? Este hay que sacarlo, entonces me va a quedar, este es el 6. De 6 hasta 10, de 6 hasta 10, unión de 10 a infinito. ¿Está? Le tengo que sacar ese número. ¿Por qué tengo que sacar el número 10? Porque si bien el 10 pertenece al dominio de la primera función, cuando yo se lo pongo a la primera función, la imagen de 10 no me lo puede tomar la segunda función porque no pertenece a su dominio. ¿Está bien? Vamos a hacer otra. Mire. Acá tenemos una distinta, casi no se parecen las primeras. Tenemos una función cuyo dominio son los x mayores o iguales que 5. ¿Están de acuerdo? Y la otra función, la función f, que su dominio son todos los reales, porque es una cuadrática. ¿Ven? Vamos a ver qué pasa cuando una es los reales y la otra no. Siempre hay que imponer lo mismo. Tengo que ver qué tengo que componer. Una vez que veo lo que tengo que componer, que es g compuesta con f, y la primera función es la g, entonces el dominio de la composición, ¿cuál va a ser? El dominio de la g, o sea que ya de entrada tengo este dominio, los mayores iguales que 5, pero que además, cuya imagen pertenezca a los reales. Ahí esto se me hizo más fácil. Porque la segunda función no impone ningún problema, no tiene problema la segunda función. Entonces ahí, cuando la segunda función no tiene problema, o sea que son todos los reales, el dominio de la composición es el dominio de la primera. Ahí sí pasa siempre. ¿Está bien? Pero bueno, eso sale de ahora, se los muestro por qué sale así. Entonces, como tengo que hacer f compuesta con g, esta es la primera, y esta es la segunda. Entonces, el dominio de la composición, ¿cuál va a ser? Va a ser el dominio de la primera, los mayores iguales que 5. Y además, la imagen de la primera, ¿ven? Tiene que pertenecer al dominio de la segunda, pero el dominio de la segunda no tiene problema, son todos los reales. Entonces, cualquiera va a pertenecer. Entonces, el dominio acá solamente van a ser los mayores iguales que 5. ¿Ah? ¿Cómo hago para encontrar? Ahí ya encontré el dominio, ¿ven? No tengo la expresión todavía de la composición, pero ya tengo el dominio. Y ahora si tengo que encontrar la expresión, que es lo que ya sabíamos de la clase pasada, me fijo cuál es la primera función, esto ya va más rápido, ¿ven? Me fijo cuál es la primera función, que es la g, entonces miramos la expresión de la segunda, y en el lugar de la x pongo la primera. Acá puse la primera, ¿ven? En lugar de la x, acá, ¿ven? X al cuadrado más 1, esta es la g,
al cuadrado más 1, justo se me va, miren, se me va esto, y miren la expresión que tiene la composición, una función lineal, x menos 1. Que si yo les preguntara cuál es el dominio de esta función, sin mirar que viene de una composición, ustedes van a decir que el dominio son todos los reales. Y no son todos los reales el dominio de la composición, porque el dominio de esta función, de esta sí son los reales, pero como esta viene de una composición, es el dominio de la primera con la imagen y todo eso, entonces el dominio ya hemos dicho que era este. Entonces acá les queda claro que mirando la composición, la fórmula de la composición, no podemos determinar el dominio, sino que tenemos que tener en cuenta esta reglita. Bueno, y ahí miren, ahí yo se las definí para que les quede bien. Esta es la definición de la función. Les pusimos el dominio, los x mayores que 5, y el codominio que son los reales, y esta es la expresión. ¿Ven? Entonces acuérdense, cuando el dominio de la segunda son todos los reales, cuando el dominio de la segunda función son todos los reales, el dominio de la composición es el dominio de la primera función. ¿Qué pasa si es al revés? Si tengo que determinar el dominio de una composición donde, ahora la vamos a componer al revés, donde la primera función es la f y la segunda es la g. Donde la primera función, el dominio son todos los reales, y el de la segunda no. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el dominio de la f, ¿se acuerdan que la f era la cuadrática, no? El dominio son todos los reales. Y el de la f, ¿se acuerdan que eran los x mayores iguales que 5? Entonces, para determinar el dominio de la composición es el dominio de la primera, todos los reales. Ahí no voy a tener problema. Pero ¿con quién tengo que intersectar todos los reales? Con la forma que tiene la primera función, la f, con la condición que me impone la segunda, que sea mayor o igual que 5. ¿Ven? Entonces, miren los que les queda acá. Esperen que voy a hacer un... ¿Cuál es la forma que tiene la primera función? Era x al cuadrado más 1. ¿Y cuál es la condición que me impide, que me impone la segunda función? Que sea mayor o igual que 5. ¿Ven? No sé si les queda claro. A ver si les muestro las fórmulas. Esperen. La primera función era x al cuadrado más 1. Y la f, y la g, perdón, la g era raíz de x más 5. De x menos 5. Entonces, el dominio de la g, de la segunda función, era que x tenía que ser mayor o igual que 5. Ese es el dominio de la segunda función. Entonces, ¿qué tengo que imponer? Que la forma que tiene la primera función, la forma es esta, tiene que cumplir esta condición, va a ser mayor o igual que 5. ¿Ven? No es tan complicado eso de lo de la imagen. Y ahí despejo. Paso el 1 para este lado, así sé que me va a quedar x al cuadrado mayor o igual que 4, ¿está bien? ¿Ven? Y ahora esta ecuación, bueno, la planteamos de esta manera, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Esta inecuación. ¿Cómo resuelvo x al cuadrado menos 4 mayor o igual que 0? ¿Ven? Y este es un tema de por ahí de otro TP, del TP creo que 7. Los traje para que lo miraran. Lo podemos hacer de dos maneras. Una es decir, bueno, esto es una función de segundo grado que tiene dos raíces, 2 y menos 2. ¿Se acuerdan? Entonces, la vamos a hacer de esa manera. Para resolver la inecuación, ¿no? Como tiene raíz 2 y menos 2, tengo acá el menos 2. Y por acá tengo el 2. Y es una parábola cóncava hacia arriba, entonces tiene esta forma. No sé a dónde está el vértice, pero sé que tiene... Ay, esperen que me quedó mal. La vuelvo a hacer. Ahí. Entonces, ¿dónde es positiva? De menos infinito hasta 2 y de 2 a infinito. ¿Se acuerdan? La podemos resolver así. Y ese va a ser el dominio de la composición. ¿Está bien? Acá entran muchas cosas en juego. O si no, lo pueden resolver como una inecuación. Pero me parece que haciendo las raíces, o sea, lo que hacen es calcular las raíces a esta función de segundo grado,
graficarla, y después ver dónde es positiva, ¿sí? Cuando la gráfica está por encima del eje X. Y ahí llegamos a esta, y este va a ser el dominio de la composición. Porque era intersección esto con los reales, y los reales, por eso me queda el dominio de eso. Y la expresión que tiene la composición, acuérdense que la función era así, ¿no? La segunda función era x al cuadrado menos x menos 5, perdón. Y en este lugar tengo que poner la función f, que era raíz de x al cuadrado más 1. Bueno, me queda, esta es la expresión. Acá sale, con el dominio sale, mirando la expresión sale el dominio, ¿ven? Pero vieron que en algunos casos no. En este caso sale, mirando la expresión sale el dominio, pero no siempre. Entonces uno no le puede decir que ven. Bueno, y ahí la describí el dominio y la expresión. Bueno, vamos a hacer una más, porque les quería aclarar algunas cositas más y ya estamos. Fíjense que si yo les pregunto cuál es el dominio, esto porque se van a encontrar con el trabajo práctico, como un ejercicio de trabajo práctico, y no van a saber por qué está eso, así que se los quería aclarar. Si yo les doy esta expresión, esta f, y les pregunto cuál es el dominio, ustedes me van a decir que son todos los reales, porque eso es lo que veníamos trabajando. Pero eso es el dominio natural de la función. Es el más amplio posible. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del dominio natural? Que es el dominio más amplio que tiene la función. Entonces el dominio de esta función son todos los reales, y el dominio de esta función, es lo que veníamos diciendo hasta ahora, son los x mayores o iguales que menos 2. Pero tanto el de la primera como el de la segunda es el dominio natural, es el más grande. Pero podríamos pensar en un dominio más pequeño, porque a veces lo vamos a necesitar. Entonces, ese me lo van a dar. Me van a decir, mira, yo no quiero que el dominio sea este, de esta función, sino quiero que el dominio sea de 0 a infinito. Por ejemplo, porque estoy modelando un problema de caída, o un problema de tiro vertical, o estoy modelando el crecimiento de algo, y necesito que esa X sea positiva. Por ejemplo, podría ser. Entonces, no me quedo con el dominio natural, sino que me quedo con uno más pequeño. Siempre, si no es el dominio natural, puedo elegir un dominio más chico. O sea, un intervalo que esté comprendido dentro del dominio natural, no uno más externo que el dominio natural. O sea, el dominio natural es el más grande. De ahí, por alguna condición, uno puede quedarse con un dominio más chiquito. Pero en ese caso me lo van a dar. O sea, ustedes no tienen que preocuparse. Entonces ustedes en el trabajo práctico se van a encontrar con que le damos una función y ya le damos el dominio. Que no es el dominio natural, a lo mejor, de la función. O a lo mejor sí. Bueno, o trabajen con el dominio que le dimos. Acá, por ejemplo, mira, este es un ejercicio del trabajo práctico, me definieron las dos funciones y me dieron que el dominio de esta, que es una cuadrática, que tiene como dominio los reales, me dan este dominio. No importa. Me quedo con el que me dieron. En cambio, en esta función, sí me dieron el dominio natural. ¿Está? Y ahí nos vamos a quedar con ese dominio. Bueno, vamos a componerlas esas dos funciones, a ver qué pasa. Y después con el tema del dominio, bueno, si tengo que componer, a ver, las dos me piden que componga. Así que vamos a irle a una, miren. Esta sería G, esperen que voy a darle más espacio, ahí hasta que lo podamos ver, ahí está. Esta que está acá, la primera función es la G, entonces es G compuesta con F. Entonces miramos la segunda función, la expresión que tiene la segunda función, y en el lugar de la X, reemplazo por la expresión que tiene la segunda. Entonces me queda, miren, la raíz, ven, esto es lo que está, esto es la expresión de la segunda, que quedó dentro de la expresión de la primera, esta es la expresión de la primera, perdón, que quedó dentro de la expresión de la segunda. ¿Ven? Y entonces justo también tuve la suerte que estos se nos van, y nos queda X, solamente X, la expresión, ¿ven? O sea, F compuesta con G es X. Ahí si quieren les puedo mostrar la cuenta, ¿ven? Este 2 se me va con este 2, me queda X más 2 menos 2, X más 2 menos 2, X. Bien sencilla. Esa es la forma, que sería el dominio todos los reales, pero bueno, ahora vamos a ver que el dominio no van a ser todos los reales. ¿Cómo hago para encontrar el dominio de la composición?
el dominio de la composición, entonces, ¿cómo tengo que armarlo? Esperen que acá ya está la respuesta. Pero se los voy a armar. Ay, creo que estaba acá arriba la condición. Esta es la condición. Ah, no. Entonces, miremos el dominio de la primera función. ¿Cuál es la primera función? Es la G. ¿Cuál es el dominio de la G? El dominio de la G son estos. Así que es ese dominio, los mayores que esperen que lo vamos a hacer así. ¿Con quién lo tengo que intersectar a este dominio? Los mayores que menos 2, que es el dominio de la primera, ¿ven? Este es el dominio de la primera, o sea que de menos 2, vamos a hacer por acá. Pero no solo es el dominio de la primera, sino que es el dominio de la primera, intersección, ¿quién? La imagen de la primera que pertenezca al dominio de la segunda. Entonces, para encontrar eso de la imagen de la primera que pertenezca al dominio de la segunda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que copiar la forma que tiene la primera función, o sea, la fórmula, imponerle la condición que tiene el dominio de la primera. O sea, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ven? No es tan difícil eso. El resultado de esta inecuación lo intersecto con esto. Entonces, ¿cómo armo esta inecuación? Es la forma, o sea, la fórmula que tiene la primera función con la condición de la segunda función. Acá está en el distinto orden. Pero siempre, fíjense que esto tiene como solución todos los elementos del dominio, porque una raíz, siempre el resultado de una raíz me va a dar mayor o igual que 0. Entonces, esto se cumple siempre en el dominio, ¿no? O sea, los x mayores que menos. ¿Se entiende esto? Que esto se cumple siempre. O sea, que no me impone condiciones. Me quedo solamente con el dominio de la primera. ¿Está bien? Porque esto se cumple siempre. Cualquier número que yo pueda poner acá, dentro de los que lo pueda poner, la raíz cuadrada de ese número siempre va a ser mayor o igual que 0. Y los elementos que puedo poner acá son estos que están acá. ¿Está bien? Entonces el dominio de la composición son los de menos 2 a infinito. Y esta es la forma que tiene la composición. A ver si se los escribí, así ya se los dejo después para que lo miren. No. A ver, acá es F compuesta con G. Bueno, vamos a hacer al revés ahora. Ahora vamos a hacer la composición al revés. Voy a dejar ahí, a ver si la hacemos al revés. Entonces, como no tengo las fórmulas, se las voy a poner acá para que las veamos. Tienen que me las voy a llevar para allá atrás. Vamos a hacerlo al revés ahora. Entonces, vamos a poner acá, pegar acá esto. Ahí tenemos las dos expresiones. Ahí está. Entonces vamos a hacer ahora F compuesta con G. La primera función es la G. Entonces, como la primera función es la G, miramos la expresión de la G, de la G, sí, que es esta. Y donde está la raíz, donde está la X, perdón, acá tengo que poner toda esta expresión. Entonces, miren, es la raíz, y donde está la X pongo la expresión de la X. ¿Ven? Ahí se los pongo. Y justo este 2 con este menos 2 se me va, me queda la raíz cuadrada de X al cuadrado. Acá no sé por qué me quedo por X. Esta X no va, ¿no? Espérenme. Ahí. Y acá se simplifican, ¿ven? Se simplifica y me queda módulo porque está el cuadrado de arriba, pero bueno, y el módulo, como la X es positiva, me va a quedar X. ¿Ven? Todo esto me va a dar X. Otra vez me dio X, me dio lo mismo. Fíjense que en este caso, cuando ustedes lo vuelvan a mirar, F compuesta con G es lo mismo que G compuesta con F. Vieron que yo dije que casi nunca daba, pero en este caso me dio. Y no me dio cualquier cosa, sino que me dio X. En las dos cosas me dio lo mismo y me dio X, la composición. ¿Sí? Cuando pasa eso que vale la conmutativa, F compuesta con G, G compuesta con F, y me da lo mismo, se dicen que la función F y la función G son inversas.
que fue lo primero lo que trabajamos en la clase pasada. O sea, que cuando yo las compongo las funciones y me da como resultado x, f a la menos 1 es igual a g. O lo mismo que yo puedo decir, la inversa de g es esto. Ahora vamos a ver. Entonces es una forma de verificar que dos funciones son inversas. Cuando uno las compone de las dos maneras y me da la x, me da como resultado x, las funciones son inversas. Bien, vamos a calcular la inversa. Así de paso repasamos lo de la clase pasada. Vamos a tomar una función, una de las dos que me dieron, por ejemplo esta, pero pasa lo mismo con la otra. Tomamos esta función, o vamos a tomar la otra. Mejor no sé qué tomaron ahí, vamos a tomar la otra. Así les explico algo. No, tomemos esta y así de paso ya les explico algo porque fueron ustedes los que me lo habían cuestionado, así que lo vamos a hacer. Tomamos esta función y vamos a calcular la inversa. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la inversa de una función? En lugar de la f de x yo ponía ahí, esperen que vamos a poner x al cuadrado menos 2, esto es lo que hicimos en la clase pasada. Igual, en lugar de la f de x yo ponía ahí y despejaba la x, ¿se acuerdan? Entonces ahora lo que yo hago es, me va a quedar x al cuadrado igual a y más 2. Y acá tengo que despejar la x, entonces tengo que poner del otro lado la raíz de y más 2. Y acá pongo x, ¿está bien? Y el siguiente paso, ¿se acuerdan cuál era? Cambiar la x por la f de x. O sea, la f a la menos 1 de x. Esto lo explicamos en la clase pasada. Era cómo encontramos la inversa de una función. Y acá ponía, en lugar de la y, la x. Esto es mecánico. Y fíjense que me dio, ¿ven que me dio? Eso es una x, perdón. Fíjense que me dio, ¿ven? La expresión, ven que son funciones la misma que la otra, que la g. Son inversas. Cuando son inversas, cuando las componemos, me da x como forma de la composición. Pero yo acá hice algo que tenía que haber explicado, porque yo acá despejé una potencia par, ¿ven acá? Y no puse módulo. Tenía que haber puesto módulo. Y la clase pasada me preguntó cuáles eran las funciones que no tenían inversa. Y yo le dije que habían funciones que no tenían inversa, que por ejemplo me daba cuenta cuando yo tenía que poner un módulo y iba a poner más menos. O sea que la función cuadrática no tenía inversa. Entonces acá ustedes me tenían que haber dicho cómo esta función no tenía inversa. Pero esta tiene inversa porque fíjense el dominio de la función. No son todos los reales, sino que vieron que me la cortaron. Bueno, esta es la explicación por qué acá me cambiaron el dominio de la función cuadrática. Esta función cuadrática tiene un dominio acotado para que tenga inversa, porque el dominio de esta función son solamente los positivos. Si tienen así, la gráfica de esta función es x menos 2, acá les muestro, es esta así. Esperen que no tengo la cosita. Si acá estaría el menos 2, es solamente para los positivos. La otra parte no la consideramos. Y ve que esta función es solamente creciente en este intervalo, entonces tiene inversa. Entonces, por eso de antemano me dieron este dominio, no todos, para que tenga inversa la función. ¿Ah? O sea que esta no es una no es una parábola, la gráfica de esta función no es una parábola, sino que es la mitad de la parábola. Y esta sí tiene inversa, ¿está bien? Entonces cuando yo la compuse con la otra función, me dieron los dos resultados x, ¿ven? En el dominio de la primera siempre, para esta, y también me dio x en el dominio de la primera en el otro caso, ¿ven? Y cuando pasa eso, las funciones son inversas, ¿está bien? Entonces cuando yo compongo dos funciones, y me da lo mismo componer f con g que g con f, y me da x, en el dominio de la primera función, ¿ven? En el dominio de la f o en el dominio de la g, se dice que las funciones son inversas.
Sería otra manera de determinar cuando dos funciones son inversas, ¿no? Cuando las componemos y nos da x en la composición de las dos maneras. ¿Tá? Bueno, esto es todo lo que, más de esto no hay en el apunte. Entonces, resumiendo un poquitito, así no los canso, ¿qué vimos hoy? ¿O qué es lo que tienen que saber de este trabajo práctico? Bueno, calcular la inversa de una función, que fue lo que hicimos, bueno, recién hicimos un repasito, da una función, calcular la inversa, que se hace despejando, ¿no? O la otra manera es componiéndolas y viendo que me da x. Lo que pasa que componiéndolas solamente podemos verificar que dos funciones son inversas. En cambio, si no, con la inversa solamente podemos determinar si son o no, con la composición, perdón. Sí, a ver, Candela, ¿qué me querés consultar? Profe, ¿cómo podríamos calcular la inversa a través de una tabla de valores? ¿Tendríamos que armar la fórmula con la tabla? No. Solamente si yo te doy una tabla de valores, ¿y qué tenés que hacer? Calcular la inversa a través de la Claro, tabla. pero con la tabla. Suponete que yo te doy una tabla así, mira. Ese es un ejercicio del trabajo, ¿no? A ver, me voy hasta el fondo acá, que tengo más espacio acá. Yo te doy una tabla de valores, ¿no? Y te Claro, pongo, qué sé yo, y en te digo, qué sé yo, el 1 se va al 2. Por ejemplo, el 4 se va al 5. Por un ejemplo, ¿eh? El 7 se va al 9. Por decir así. Te damos una tablita así, ¿no? La tabla de la inversa, ¿cómo va a ser? Sí, invertidos los lugares. Sí, eso nada más. Okay. Quiere decir que el 2 se va a ir al 1, el 5 se va a ir al 4 y el 9 se va a ir al 7. Pero de tabla a tabla, ¿entendés? No podés determinar la fórmula. Ok, gracias. Eso es en cuanto a un ejercicio que me preguntó Candela del trabajo práctico, ¿sí? Entonces, en el trabajo práctico lo que ustedes tienen que saber, en el trabajo práctico 10 es calcular la inversa de una función, y después, con respecto a la composición, me vengo hasta arriba de todo, con respecto a la composición, esto se los voy a mandar. ¿Cómo se encuentra la expresión de una composición? Primer paso. Entonces sabemos que no es lo mismo F compuesta con G, con H, por ejemplo, que H compuesta con F, no vale la conmutativa, que en algunos casos sí, pero no siempre. Y bueno, tienen que tener presente quién es la primera función y quién es la segunda función, y cómo hacer el cálculo, eso en un principio. Y ahora lo que agregamos de la clase de hoy es que cómo determinar el dominio de una composición. Entonces, para determinar el dominio de una composición, ¿qué tienen que hacer? Tiene una reglita, que no depende siempre mirando la fórmula que tiene la función, sino que es siempre el dominio de la primera función, intersección, la imagen de la primera función que cumple la condición del dominio de la primera. O sea, los elementos de la imagen de la primera tienen que pertenecer al dominio de la segunda. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este que ya hemos visto, para determinar el dominio de esta función, si la g fuese la primera función, si esta fuera la primera función, el dominio van a ser los x mayores o iguales que menos 1, los elementos que pertenecen al dominio de la primera, y además esta función, o sea, la imagen de la función, los elementos de la imagen, los x más 1, la raíz de los x más 1, tienen que ser distintos de 1 y además tienen que ser distintos de menos 1. Así determino el dominio de la composición donde la f es la primera y la g es la segunda. Si es al revés, impongo otras condiciones, serían las del dominio de esta y la imagen de esta que pertenezca al dominio de la segunda. ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Está medio complejo? Bueno, se los dejo, se lo voy a mandar esto para que lo miren y lo lean. Después, cuando volvemos de las vacaciones, vamos a trabajar un poquito más con la composición. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda para consultar. ¿No? Quedaron callados. ¿Se quedó algún alumno ahí? Sí, pobres. Bueno, esto es todo. ¿No?